Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a continuar en el libro de Apocalipsis un día más. Seguimos perseverando en escudriñar las Escrituras. Cada día necesitamos ese alimento espiritual para nosotros, así que bueno, espero que vengáis con ganas de ver qué es lo que podemos aprender en este libro de Apocalipsis. Y seguiremos ahí en el capítulo 4. Hemos visto los 3 primeros versículos, vamos a continuar en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle a Dios que Él nos dirija y comenzamos, arrancamos, oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú nos das, gracias por estar siempre con nosotros, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque cada día podemos caminar seguros, sabiendo que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos, todo, Señor, está controlado por ti, porque somos tus hijos. Y como nuestro Padre perfecto, tú cuidas de todo, velas de todo, estás al tanto de todas las cosas en nuestra vida. Por eso hoy venimos con la expectación de ver qué es lo que nos quieres hablar, lo que nos quieres decir. Sabemos que tú sigues edificándonos cada día, edificas tu iglesia. Bendice cada uno de mis hermanos, cada una de las familias aquí representadas. Bendice a las iglesias. Señor, somos tuyos y vivimos para servirte. Por eso estamos confiados, porque tú eres nuestro Dios fiel. Dirígenos en esta tarde, que todo lo que hablemos y digamos esté conforme a tu palabra, a la verdad de las Escrituras. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como hemos dicho, vamos a continuar Apocalipsis 4, versículo 4. Y en el chat en directo estoy leyendo a algunos hermanos que han escrito, como Benito, por ejemplo, que escribió buenas tardes, Ana Karina también, buenas tardes, Miriam, buenas noches, Gabriel y Yolanda han escrito también, buenas tardes, buenas noches, Gaby y Yoli, José María, buenas tardes, Miguel Torres, Dios te bendiga también, bendiciones. José Luis, buenas tardes, bendiciones también para ti. Cecilia, buenas tardes. Javi, buenas tardes. Y ahí son los saludos que he leído. Bueno, hay otros hermanos seguro escribiendo y otros conectándose, pero vamos a comenzar ya. Vamos a recordar desde el versículo 1 para continuar escudriñando en el versículo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. ¿Quiénes son los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos? Bueno, es obvio que estos ancianos, estas personas, están representando a la Iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Inmediatamente es fácil de relacionar, se nos viene a la cabeza las 12 tribus de Israel y se nos viene a la mente los 12 apóstoles, que eran las columnas sobre las cuales después Cristo va a edificar su Iglesia. Entonces 12 y 12 suman esos 24 que están rodeando el trono. Todos los redimidos de Dios están ahí representados. Recuerda, ya no aparece el nombre Iglesia en Apocalipsis. Después del mensaje, los 7 mensajes a las 7 iglesias, después de eso el concepto Iglesia desaparece, no existe más.
ahora ya son los santos, son los redimidos, son los mártires que creerán y que morirán en ese tiempo. Y son creyentes con diferentes nombres, con diferentes figuras, con formas distintas, desconocidas para nosotros, claro, porque es que nunca se ha vivido lo que se vivirá. Nosotros podemos mirar para atrás en el tiempo y podemos entender antes de Abraham los patriarcas y los justos que vivieron, como Job el justo, como Enoc que fue arrebatado sin ver muerte, como Matusalén y como otros, ¿no? Podemos mirar desde Abraham en adelante y entender el concepto pueblo de Dios. Podemos ver desde Jesucristo en adelante que Él dijo, yo edificaré mi iglesia, y hablamos de iglesia. Pero cuando la iglesia es arrebatada, ya no se habla de iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en ese formato, en esa forma. Cuando Dios arrebata a la iglesia, antes del arrebatamiento de los que están vivos, recuerda, han resucitado todos los que creyeron en Jesús en todos los tiempos. Entonces, ¿qué nombre le ponemos al pueblo de Dios, a los que vivieron antes del pueblo de Dios, a todos los creyentes del periodo de la Iglesia? Ahora están todos juntos en la presencia de Dios. El concepto Iglesia es nuestro concepto, los que vivimos en este tiempo. Pero para los creyentes de antes de Cristo, de todas esas épocas, el concepto Iglesia no existía. Entonces ahora aparecen con otros nombres, como por ejemplo los 4 seres vivientes, como por ejemplo ángeles, mensajeros. Alguno dirá, no, pero los 4 seres vivientes no son los creyentes arrebatados. Los 4 seres vivientes son ángeles. Bueno, ¿quién dice eso? ¿En qué se fundamenta? Bueno, en una visión de Ezequiel, en la que se menciona algo y, claro, se nos viene la imagen del trono de Dios cuando Daniel vio a los serafs y de pronto sacamos una conclusión, una interpretación, tratando de conectar textos sueltos que en principio no tienen que ver entre sí y relacionándolos con lo que dice aquí en Apocalipsis. Ahora aquí en el capítulo 4 se va a hablar de los 4 seres vivientes. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante y nos meteremos más. Pero yo os estoy hablando de que la Iglesia ahora va a aparecer con nombres diferentes, nombres nuevos, los santos coordinados de formas desconocidas para nosotros. Todo lo que ahora vivimos en la tierra, recuerda que es sombra de lo perfecto que ocurrirá en los cielos. Todo lo que tenemos en la tierra, la figura es la imagen de lo celestial. Y aquí en la tierra el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es un cuerpo, un edificio. Es algo que tiene una unidad especial y única, pero es evidente que esa unidad no la terminamos de ver o de experimentar. Pero ¿cómo será en los cielos? ¿En qué nos fundamentamos nosotros para decir que esos ángeles, que los ancianos, que los 4 seres vivientes, que todos estos son creyentes? Bueno, en lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Mira, doy un pequeño saltito, pero no es la intención estudiarlo ahora, solo te estoy mostrando algo, un ejemplo. Aquí mismo en el capítulo 4 se va a describir los 4 seres vivientes, ya lo veremos. Pero en el capítulo 5... dice en el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, más atrás está hablando de ángeles también, dice, se postraron delante del Cordero. ¿Has escuchado bien? ¿Quién es? Hay ángeles, o sea, mensajeros, ahí están los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se habla de todos como un conjunto. ¿Y qué están haciendo? Dice que todos tenían arpas. La palabra ahí, griega ya la veremos, quiere decir instrumentos de cuerda. Copas llenas de oro, y copas de oro llenas de incienso, perdón, que son las oraciones de los santos. Y todos estos, escucha bien, porque esto es importante, es lo que dice la Biblia, y todos estos cantaban un cántico nuevo. ¿Y cuál es la letra del canto? Escúchala bien. Digno eres, versículo 9, digno eres
de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lo que dice la letra de la canción que están cantando los ángeles, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, lo que dice la letra de la canción es una declaración que sólo pueden decir los redimidos de Dios, los que fueron salvos mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. La Iglesia, los creyentes de todos los tiempos, pero ni los ángeles de los cielos, ni una especie de ángeles especiales, serafines, otra cosa que podrían, algunos intérpretes dicen que son los 4 seres vivientes, etc. Ninguno de esos seres creados por Dios pueden decir esta letra de esta canción. Los que están entonando ahí el canto, incluidos los 4 seres vivientes, son los redimidos de Dios, los que han creído en el Señor en todos los tiempos, la Iglesia del Señor. Ahí estaremos nosotros, hermanos. Y nos fundamentamos en decir que la Iglesia ya está arrebatada y que todos estos seres y personajes y gente que aparece por ahí son los creyentes, por lo que dice Apocalipsis, estos textos, estas declaraciones. Además tienen rasgos que solo le pertenecen a los redimidos de Dios, a los creyentes, como las vestiduras blancas, por ejemplo, o lo que también dicen en el canto, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esos son títulos que le corresponden solamente a los creyentes en Dios que fueron salvos mediante la sangre de Cristo, y reinaremos sobre la tierra. Eso solamente lo pueden decir los creyentes. Todo eso lo vamos a ir estudiando más exhaustivamente, pero ya te voy adelantando estas cosas para que nos vayamos mentalizando que la Biblia nos enseña que ahí, en todos estos eventos, estaremos tú y yo participando. Los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos alrededor del trono principal, el trono de Dios, bueno, estos también son judíos, iglesia, creyentes de todos los tiempos que están ahí participando en estos eventos. ¿Recuerdas la promesa que Dios dejó en el mensaje de la Odisea? Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, pues ahí está ya el cumplimiento. ¿Quiénes han vencido? Los que creyeron, los que resistieron a la falsedad, a la falsa religión, a la tibieza, los que resistieron a los engañadores que trataban de desviar a los creyentes de la verdad, los que resistieron hasta el final confesando con sus bocas que Jesucristo es el Señor y predicando el Evangelio. A estos Cristo prometió, les daré que se sienten conmigo en mi trono. Y ahora de pronto vemos el trono de Dios y 24 tronos alrededor de ese trono principal con 24 ancianos. ¿Quién son estos? Bueno, pues creyentes en la Iglesia. Mira, que estaremos ahí todos nosotros, no te quepa ninguna duda. Todos estos son los santos de Dios, organizados para participar en los eventos del fin de los tiempos, en los eventos que tienen que ver con la redención de todas las cosas. La pregunta es, ¿dónde estaremos? ¿En qué grupos? ¿Haciendo qué actividad? ¿Dónde estarás tú, hermano? ¿Estarás con esos 24 ancianos sentado ahí? No tiene por qué ser el número literal, ¿eh? No es que solo son 24 ancianos. No tiene por qué ser el número literal, 24 ancianos, así literal. Recuerda que aquí en Apocalipsis los números significan algo, y esto es una representación, 12 tribus, 12 apóstoles, pero no tiene por qué ser así. Mira, para que te hagas una idea, 12 apóstoles. Dices, no, los que se van a sentar ahí son 24 ancianos, 12 tribus, 12 hijos de Jacob, 12 apóstoles. ¿Vale? Ahora yo te pregunto, ¿y cuáles 12 apóstoles? ¿Me dicen los nombres? Ay, algunos no se sabe el nombre de los 12 apóstoles todavía. Bueno, no era esa la intención, bueno, no tenemos a Judas.
Judas quedó eliminado de los 12, pero escogieron al principio de Hechos, echaron suertes y escogieron a un tal Matías. Ahora bien, una pregunta. ¿La elección de Matías fue dirigida por Dios o fue cosa de los propios creyentes, que dijeron necesitamos escoger un representante? Porque del tal Matías casi que no sabemos absolutamente nada. En cambio, Cristo sí que llamó como apóstol a Pablo. Entonces, en los 12 tronos para 12 apóstoles, ¿aquí metemos a Matías o metemos a Pablo? ¿Entiendes? Y aún lo tenemos más difícil si hablamos de los 12 hijos de Jacob. ¿Tú realmente, sinceramente piensas, crees que son dignos de sentarse en los 12 tronos los 12 hijos de Jacob? ¿Eran hombres virtuosos? ¿Creyentes? ¿Hombres fieles? Bueno, si repasásemos la historia de los hijos de Jacob, un desastre. Vendieron al penúltimo más pequeño, a José, lo vendieron como esclavo. La primera intención era asesinarlo, matarle. Imagínate. Bueno, por eso te digo que más que pensar en los 12 hijos de Jacob, los 12 apóstoles, estamos pensando lo que representan, 12 tronos. 12 tronos más 12 tronos, 24 tronos, pero no, quizás no es literal el número 24. Hay creyentes, eso es lo que sí que sabemos, de todos los tiempos. ¿Dónde estarás tú? ¿Entre los 24 ancianos? ¿En qué grupo Dios te pondrá para que participes? ¿En el grupo de los seres vivientes, de los 4 seres vivientes? ¿En las ruedas, dentro de ruedas llenas de ojos? ¿En los jinetes? ¿En los diferentes mensajeros que dice hay ángeles que aparecen? ¿Dónde estaremos participando? ¿Quién sabe? Donde Dios nos vaya a poner, ¿no? Es un misterio, no lo sabemos, pero estaremos ahí. Ningún detalle aquí en la Biblia es gratuito. O sea, ningún detalle lo pusieron ahí para rellenar. No, todos los detalles significan algo. El hecho de que diga que estaban sentados en los tronos, eso quiere decir algo. Significa decir que estaban sentados, significa reposo, satisfacción. O sea, no es porque estén cansados, no es porque... No, tiene un significado. Estaban sentados, por fin los creyentes reposan. Han vencido, Cristo les ha dado el sentarse en su trono, ahí están sentados. Y habla pues de estar ya de satisfacción, ¿no? De que ya hemos cumplido, ya estamos por fin en el reposo de Dios. También el decir que están alrededor del trono, rodeando al trono, esto nos habla de cercanía con Dios. Dios está a la vista, ya no es un Dios lejano que no vemos, que no sabemos. No, ahora Dios está en medio. Nosotros los creyentes estamos alrededor. Ese concepto es para todos los creyentes. Dice la Biblia que ya no habrá más necesidad de sol, porque Dios mismo nos alumbrará con su luz. O sea, Él estará ahí en medio de cada uno de nosotros. Y también cuando dice vestidos de ropas blancas, las vestiduras blancas, recuerda, son características de los redimidos, porque han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Sus pecados fueron borrados. En el capítulo 3, versículo 5, decía, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Está hablándole a la iglesia. Las vestiduras blancas son propias de los redimidos de Cristo. Más adelante, en el capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia, los creyentes de todos los tiempos. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es lo que representan. Vestiduras blancas es algo característico solamente de los creyentes, de los redimidos en Dios.
A veces a los ángeles se les representa también vestidos de blanco y eso y tal, pero la Biblia no da ese detalle. Yo quiero que te fijes en estas pequeñas cosas. Habla de resplandor, eso sí. Habla de seres en algún momento, en otros momentos simplemente tenían apariencia humana, hasta tal punto que sus vestiduras y todo podían confundirse con las de cualquier persona de la época. Por ejemplo, los dos mensajeros que van a visitar a Lot, bueno, a los ojos de los habitantes de Lot les parecieron hombres normales, solo que muy hermosos, y los querían codiciar. Los sodomitas que vivían en Sodoma, de ahí el nombre, pues querían tener relaciones sexuales con ellos. Entonces, los ángeles no tienen la característica de vestiduras blancas. Dicen, ¿no pueden llevarlas? Hombre, pues no sé, en su armario, el repertorio de ropa que tiene. Son cosas que se nos escapan un poco a nuestra comprensión, pero cuando habla la Escritura de las vestiduras blancas, ahí sí te puedo decir que son propias de los creyentes, de los redimidos. Cuando dice que tenían coronas de oro en sus cabezas, esa es otra característica propia de los redimidos, de los creyentes. Lo vimos en el mensaje de la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí habla de una corona, una diadema. En el capítulo 3, versículo 11, a la iglesia de Filadelfia le dijo, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ahí también habla de una corona para los verdaderos creyentes. Y después esa misma idea de los creyentes como realeza, como reyes y sacerdotes, es algo que la Biblia enseña en diferentes lugares. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2, primera carta a los Corintios 6, 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La Biblia habla de esa posición de los creyentes a la hora de tener una autoridad para juzgar. Claro, la pregunta es ¿quién soy yo para poder juzgar al mundo o incluso a los ángeles caídos? ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, yo soy lo que Dios quiere que sea. Esa es la respuesta. Lo que Dios quiere hacer de nosotros es lo que Él va a hacer. No olvides que es por gracia, por su misericordia que Él nos ha declarado hijos, que Él nos hace reyes y sacerdotes, que Él ha tomado la decisión que juzgaremos a las naciones. Lo ha decidido el Señor. No es por nuestro mérito, es por su amor, por lo que Él ha decidido hacer. En el Salmo 149, versículo del 5 al 9, dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Ahí está representando a los creyentes en Dios como los jueces de las naciones, de los reyes de este mundo, de todos los poderes que hay en esta tierra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña eso, que Dios nos da autoridad sobre muchas cosas. Aquí en el libro de Apocalipsis, los creyentes tienen autoridad. La Biblia anuncia en el Nuevo Testamento que tendremos autoridad. Ahora mismo, aún con nuestras imperfecciones, con lo que somos, tenemos autoridad. El Señor nos ha dado autoridad en su nombre para hacer cosas que de otra forma no se podría hacer. Los martes estamos estudiando una serie que estos últimos días hemos estado viendo las posesiones demoníacas. El último día veíamos cómo Pablo trató con aquella chica endemoniada y cómo lo hizo. Le ordenó al espíritu que saliese fuera de ella en el nombre de Jesucristo.
Tenemos autoridad sobre los demonios en el nombre de Jesucristo. Tenemos autoridad aún sobre la enfermedad. La Biblia dice que podemos orar sobre los enfermos. Tenemos autoridad para aplicar disciplina en la iglesia, para atar y desatar cosas. Todo eso el Señor lo dice. Eso es una representación de lo que un día seremos, porque un día tendremos toda la autoridad que Dios nos ha delegado para juzgar al mundo y juzgar a los ángeles caídos, para ejercer realeza, reinar. Es algo que nos cuesta un poquito de asimilar, porque claro, cuando yo me miro al espejo y sé quién soy, y sé lo que mi vida ha sido, y llegar tan indignamente a la misericordia de Dios, uno puede pensar, ¿y quién soy yo para que Cristo me permita sentarme en su trono? ¿Qué locura es esa? Bueno, pues esa es la enseñanza de la palabra de Dios, la locura del Evangelio. Que lo peor del mundo, los peores pecadores, de pronto entran a pleno derecho a ser reconocidos como hijos de Dios. ¿Y de dónde viene eso? Del amor de Dios. No se puede entender de otra forma. Entonces la pregunta, ¿dónde estarás tú colocado? ¿En qué grupo? ¿De qué forma organizado? ¿Con qué autoridad? Porque en estos grupos vemos que la actividad es distinta de unos a otros. No lo sabemos. ¿Qué criterio usa Dios? Sabemos que la palabra de Dios habla de recompensas, habla de coronas, diferentes coronas, no solo la corona de realeza, pero habla de premios, de recompensas, y según la fidelidad de cada creyente, según lo que tú has dado en tu vida como creyente para Dios. En cuanto a la salvación no hay diferencia, todos seremos salvos. Pero parece, la Biblia por lo menos nos habla de diferentes recompensas y de diferentes posiciones. Esos grupos organizados, según nuestra fidelidad aquí en la tierra, según nuestro trabajo aquí en la tierra, quizás ahí Dios nos coloque. Cristo dijo que ni siquiera el acto de dar un vaso de agua a uno de estos sedientos, uno de estos mis pequeños, se quedará sin recompensa. ¿De qué forma vienen esas recompensas? Bueno, de alguna forma. Ahí podemos tener una idea de lo que Apocalipsis nos dice. Ancianos, seres vivientes, jinetes, ángeles, todos estos son individuos, son grupos, son divisiones de los creyentes trabajando en los eventos, en las actividades que tienen que ver con el fin. Ahora mismo no lo entendemos, porque nunca se ha visto, pero un día lo entenderemos. Divisiones de trabajo y responsabilidades, desde las más elevadas hasta las más bajas. Es curioso lo que el otro día leíamos en Ezequiel, ruedas dentro de ruedas, con características muy raras. Ezequiel decía llenas de ojos por dentro y por fuera. Si tienen ojos, habla de personas, está hablando de personas. También dice que se mueven en cualquier dirección. ¿Cómo es que se mueven en cualquier dirección? ¿Qué es lo que Ezequiel estaba viendo para describirlo de esa forma? ¿Cómo se puede uno mover en cualquier dirección a la vez? Dios sí puede hacer eso, pero nosotros no lo podemos entender. Bueno, pues parece que cuando estemos en los cielos, algo parecido nosotros mismos experimentaremos. Será todo distinto a como somos ahora. Los seres vivientes, parece, ahora entraremos en el estudio, los seres vivientes parece que son los que están dirigiendo a todos en los cielos en la alabanza a Dios. Recuerda que se especifica que los 24 ancianos y los seres vivientes se postraron delante del Cordero y comienzan a dirigir esa alabanza en la que hay una multitud, están todos los creyentes de todos los tiempos, pero son los seres vivientes y los 24 ancianos que están alrededor del trono los que dirigen a los demás en esta alabanza. Podemos hablar entonces de que están en una categoría más elevada y otros están en otras categorías más bajas. Ese es nuestro concepto humano de organizar las cosas, pero la verdad es que todo es muy misterioso de cómo será en los cielos. Nos podemos hacer alguna idea, pero
no sabemos bien cómo será. Están después de Cristo en autoridad para llevar a cabo el programa de la redención. Los vemos ahí participando en estos eventos. Cristo, Dios, siempre será Dios y Cristo siempre es Cristo. Él es incuestionable su posición. Pero después sí que vemos a los demás creyentes organizados de diferentes formas y con actividades distintas. Estos seres vivientes, los ancianos, los jinetes y otros, ejecutan el juicio decretado por parte de Dios. Ahora va a aparecer en escena el libro sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos están a punto de abrirse y cuando se abran van a ocurrir cosas. Nosotros hemos leído hasta el versículo 4 y alrededor del trono había 24 tronos. Vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y el versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Están a punto de abrir el libro de los 7 sellos y ocurren cosas. Siempre que en el Apocalipsis vemos que va a ocurrir algo importante, siempre hay alabanza, adoración, siempre hay algún servicio de adoración, de estar delante de Dios, y también hay manifestaciones poderosas del mismo trono de Dios. Aquí se habla de relámpagos, truenos y voces. Y podemos observar en la Biblia que relámpagos, truenos y voces siempre precedían o estaban relacionados con acontecimientos importantes. Te voy a mostrar algún ejemplo. Siempre déjate una marca aquí en Apocalipsis 4 porque vamos a volver de seguida. Pero vamos a Éxodo capítulo 19, versículo 16. Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Bueno, ahí está el pueblo de Israel acampados delante del Sinaí. Moisés va a subir al Sinaí porque Dios se ha manifestado en la montaña. ¿Y qué es lo que el pueblo vio? ¿Cómo sintieron la manifestación de Dios? Ahí lo tienes. Truenos, relámpagos y un sonido muy fuerte como de bocina. Cuando Juan escuchó la voz de Cristo, ahí en Apocalipsis capítulo 1 dice que su voz era como de trompeta. La palabra bocina y trompeta hablan de lo mismo, solo que el traductor utiliza diferentes términos, pero está hablando de lo mismo. Ahora, lo primero que resalta cuando Juan ve el trono, en ese acto que precede a abrir el libro de los 7 sellos, son truenos, relámpagos y voces. Tiene mucho que ver con lo que ahí el pueblo de Dios estaba escuchando en el Sinaí cuando Dios se manifestaba. Dice que el pueblo se estremeció, se estremecieron todos los que estaban en el campamento. Realmente esto debió ser impactante. Cuando te estremeces por algo, no es porque oyes algo ahí en la lejanía, no es que ellos estaban allí a lo lejos, en el monte Sinaí se vio un relámpago, algún trueno y se oyó un ruido así como de bocina, de trompeta. No, ellos se estremecieron, realmente era algo, un sonido poderoso, era un estruendo tremendo lo que ahí se produjo. Relámpagos, truenos, voces. Esto en la Biblia también es una evidencia del juicio y de la ira de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo textos. Mira, vamos a ver otro ejemplo en el Salmo 77, versículo 18. Salmo capítulo 77,
versículo 18, dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció la tierra y tembló. Bueno, ahí nuevamente en una manifestación de Dios, el salmista habla de trueno, habla de relámpagos que alumbraron el mundo, imagínate, no una zona, no, el mundo entero, y la voz de tu trueno, dice, no solo un trueno, sino la voz de tu trueno, voces, truenos, relámpagos, lo mismo que estamos viendo aquí, la manifestación de Dios. Cuando Dios castigó los pecados de Egipto, los truenos, los relámpagos, el fuego, tuvieron que ver en muchos de esos momentos. Por ejemplo, en una de las plagas, Éxodo 9:28, vamos allí, Éxodo capítulo 9, versículo 28, dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Faraón le está pidiendo a Moisés y a Aarón: orad a Dios para que cesen los truenos y el granizo. El granizo dice que caía con fuego también, parte de la manifestación del juicio de Dios. Siempre que Dios se manifiesta así en algo importante y tiene que ver con juicio y la ira de Dios, siempre aparecían truenos, relámpagos, voces, sonidos así poderosos. Entonces lo que Juan está viendo ahora tiene que ver con cosas que ya habían ocurrido en otros tiempos, cuando Dios se manifestaba de esta forma. Juan ha visto el arco iris, y Juan ha visto truenos, voces y relámpagos. Quiero que te des cuenta en este orden. ¿Qué es lo primero que vio Juan? El arco iris. ¿Qué representa el arco iris? La gracia de Dios. Dios promete al hombre no destruirle más con agua, como pasó con el diluvio. Eso es su gracia. Cada vez que vemos el arco iris recordamos la gracia de Dios. La gracia va antes del juicio, precede al juicio. Las voces, truenos y relámpagos son el juicio de Dios. Hay dos clases de juicio aquí en Apocalipsis, de parte de Dios. La primera parte es juicio mezclado con gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que los juicios de Dios se van a empezar a manifestar sobre el mundo y el reino de la bestia. Pero aún durante ese tiempo habrá oportunidad de que la gente crea y sea salva. Va a haber la oportunidad de que los hombres se arrepientan y crean. Durante ese tiempo de juicio mezclado con gracia, va a haber guerras, va a haber hambre, habrá pestilencia, o sea, epidemias, pandemias, así como ahora y peores. Habrá caídas de estrellas, ahí se menciona ahí en Apocalipsis, meteoritos, asteroides, estrellas que caen del cielo. Todos, aún grandes y pequeños, dice la Biblia, correrán a buscar refugio. Y todo esto irá acompañado de la predicación del Evangelio. ¿Cómo se va a predicar el Evangelio en ese tiempo si ya no está la Iglesia? Bueno, esa es otra característica a tener en cuenta en la que nos apoyamos para decir que la Iglesia ya fue arrebatada. ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio ya no se hará como la hacemos ahora. Ya no será como con el formato que hacemos ahora. Ahora es la Iglesia la que tiene la exclusiva. En ese tiempo habrá ángeles predicando el Evangelio, o sea, mensajeros. Habrá 2 testigos en Jerusalén predicando el Evangelio, etcétera. Va a ser de diferentes formas de cómo se ha hecho ahora. En cierta medida podríamos decir que la Iglesia va a seguir predicando el Evangelio, pero no con la manera en la que lo hacemos ahora, porque ya habremos sido arrebatados. Y como seres transformados, con un cuerpo transformado y nuevo, tendremos otras capacidades para poder predicar el Evangelio. El Evangelio se predicará, lo hará la Iglesia, pero con otro formato, no como ahora,
no con el formato que ahora la Iglesia tenemos para predicar ese Evangelio. Y según podemos ver aquí en Apocalipsis, millones y millones serán salvos. Habrá mucha gente que creerá. ¿Y cómo es posible? Bueno, porque serán tiempos únicos en la historia de la humanidad. Yo entiendo que muchas personas van a creer en ese tiempo. De ahí que es tan importante que tú y yo prediquemos el Evangelio ahora con más énfasis. Quizás no recogeremos el fruto nosotros, pero puede ser que lo que estamos sembrando ahora dé un fruto que se recoja cuando ya no estemos en este mundo. Imagínate, ¿te lo has planteado alguna vez? Mira, no sabemos cuándo Cristo nos va a llevar con Él, pero no debe faltar mucho tiempo, hermano. Solo tienes que mirar las noticias, solo tienes que ver el mundo en el que vivimos, solo tienes que ver el corazón de la gente. El Señor viene pronto. El mundo entró hace unas décadas, no mucho tiempo atrás, entró en una espiral de velocidad. Ya nos hemos acelerado, la humanidad se ha acelerado de una forma tan vertiginosa, los acontecimientos se atropellan unos a otros, no podemos terminar de asimilar una cosa para poder ya empezar a ver otra. Estaba pensando antes, no hace tantos años, los estudios que dábamos como ahora, era en la iglesia, evidentemente no teníamos internet, los grabábamos en cassettes. Algunos ya no saben lo que es un cassette. Los jóvenes, ¿qué es un cassette? Pero no hace tanto tiempo de eso. Estamos hablando de hace... Cassettes estábamos utilizando hace 15 años, incluso quizás menos. Pero ¿cómo ha cambiado de eso? ¿Te has dado cuenta que en ese tiempo, desde el cassette hasta ahora, los cambios no ha sido solo un cambio? Es que dejemos el cassette y cogemos otro formato. No, es que el formato ha cambiado varias veces ya. O sea, hace pocos años, cassettes. Tenemos por ahí guardado en la iglesia eso, un montón de cassettes, el volumen que eso ocupaba. Los estudios bíblicos en cassette los tenemos por ahí guardados. A veces no pensamos el esfuerzo que invertimos y después casi que no va a servir para nada, porque estaba viendo que después el formato cambió y teníamos el soporte de CD, teníamos el CD en sonido, en imagen teníamos el VHS, salieron otros sistemas, Beta y otros sistemas, pero el que predominó fue el VHS. Era un cassette, pero más grande que el cassette de la música y con imágenes. Entonces, lo mismo, en cintas grabadas en VHS tenemos un montón. Y lo guardábamos todo ahí, que esto hay que guardarlo y tal, lo tenemos ahí guardado. Pero en poco tiempo, todo esto iba ocurriendo muy rápido. En poco tiempo el VHS queda desfasado. Hubo un amago de intento de un soporte que se le llamó Laserdisc, que eran unos discos así de grandes, como el compact disc, pero así de grandes, unos discos así, pero fue un amago, eso no triunfó, claro, no era práctico. Y entonces vino el DVD. Pero si te has dado cuenta, ahora la mayoría de ordenadores que compras ya no vienen con disquetera para leer DVD. Eso ya ha quedado obsoleto. Puedes comprar reproductores de CD y DVD externos, los puedes enchufar a tu ordenador mediante un USB, pero eso ya no se usa. O sea, ahora ya en ese formato no sale nada. Lo puedes tener para ver lo que había antes, pero ya no hay. Ahora el formato es todo digital. Y en el sistema digital igual incluso ha habido cambios. Toda la memoria del disco duro, ahora las memorias también cambian, ahora son SSD. Estamos hablando de la capacidad de almacenaje, no tienes por qué tenerlo todo aquí, lo puedes almacenar en la nube. Algunos dicen, uy, pero yo no me fío de la nube, ¿y dónde está la nube? ¿No? Por ahí y tal. A ver si se me pierden los datos. Haces bien con no fiarte, yo creo que haces bien, porque está ahí, en el aire todo, ¿no?
Entonces, en poco tiempo, el mundo se ha transformado de una forma bárbara, pero es que no se ha parado. No te creas que ya lo que tenemos ahora ya terminó. Es que seguimos cambiando. El mundo sigue cambiando cada día. Cada día se producen nuevos cambios. Entonces, cuando nosotros ahora estamos predicando el Evangelio, este mundo está tan acelerado que Cristo viene pronto, y quizás lo que nosotros estamos predicando nos frustra porque no vemos el fruto. Hablamos a la gente y vemos mucha frialdad. Predicamos, luchamos, nos esforzamos, pero no vemos el fruto que nos gustaría. De pronto no vemos conversiones así notables. Y eso puede llevar al creyente a desanimarse y a decir, ¿para qué tanto esfuerzo en predicar, en enseñar, en decir sí? Bueno, no desmayes porque la Biblia contempla este principio. Unos siembran, otros recogen. Lo que se siembra hoy necesita un proceso, quizás se recoja mañana. Al decir mañana nos referimos en el futuro. ¿Entiendes? Quizás todo lo que estamos sembrando ahora o gran parte de eso se recogerá cuando no estemos ya aquí. Porque tú, como hijo de Dios, como creyente, esperas la venida de Cristo, pero nadie más. Los demás no lo esperan. La Biblia dice que el mundo será sorprendido como cuando un ladrón viene a robar por la noche en una casa. Los que están en la casa están dormidos apaciblemente porque no esperan que un ladrón entre esa noche. Así dice la Biblia que el mundo será sorprendido. El mundo no se lo espera. Pero tú y yo estamos predicando el Evangelio. ¿Y qué decimos? Les decimos a la gente que tienen que creer para ser salvos. Y no te olvides de predicarles también de que Cristo prometió que volvería. Cristo dijo, volveré a buscar mi iglesia. Cuando tú le dices a una persona que tiene que creer en Jesucristo para ser salva, y cuando tú le dices a esa persona porque un día Cristo vendrá a buscar su iglesia, el concepto arrebatamiento de la iglesia es algo que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez, porque los cristianos damos testimonio de eso. Hay películas que se han hecho sobre el rapto. El concepto de que un día los creyentes desaparecerán de este mundo para irse con Cristo es algo que estamos proclamando y anunciando. Ponte en la piel de alguien a quien tú le has dicho eso. Un día desapareceremos de este mundo porque Cristo nos llevará con Él. Y a continuación ocurrirá en el mundo esto y esto y esto. Ahora ponte en la piel de esa persona que tú le has dicho esto y se lo has dicho con convicción. Y de pronto esa persona un día se despierta en la mañana o en mitad del día, empieza a escuchar noticias en todos los medios, de pronto todos los teléfonos empezarán a vibrar, todas las cadenas de televisión, todas las fuentes de internet, en todo dispositivo digital de información, empezarán a aparecer las noticias de lo que está ocurriendo en el mundo. En todas partes del mundo están desapareciendo millones y millones de personas sin dejar rastro alguno. Todos los noticieros se van a llenar de la catástrofe. Va a ser un cataclismo, porque eso va a provocar un caos tremendo. La desaparición instantánea de personas provocará un caos impresionante como nunca antes hubo. ¿Cuántos millones desaparecerán? Es una cifra difícil de calcular. La estadística dice que sobre la Tierra actualmente hay más de 2.000 millones de cristianos, pero eso no es una cifra exacta para decir que se van a ir al cielo, no, porque muchos de esos no se van a ir. Y otros muchos que a lo mejor no se están llamando cristianos así por pertenecer a la estadística, a lo mejor sí se salvan. La Biblia dice que se va a salvar el que cree en Jesucristo como su Salvador personal, el que tiene fe en Dios. Ese se salvará. Mira, un piloto de avión cristiano, en el momento del rapto, desaparecerá y se irá con el Señor. ¿Quién quedará al mando de los controles del avión? En el momento del rapto, habrá partes del mundo que estén durmiendo, pero habrá partes del mundo que será pleno día y habrá una actividad frenética. Y por lo tanto, en el momento del rapto,
del arrebatamiento, habrá millones de cristianos al volante de un automóvil, de un autobús, de un camión. Ahí veo el icono de José Luis, que va con el camión para... El día del arrebatamiento, si José Luis va en su camión y Jesús nos llama, en ese instante José Luis desaparecerá. ¿Y qué ocurrirá? El camión seguirá solo sin conductor, ¿entiendes? O sea, el rapto dice que ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. De pronto ya no estaremos ahí, en este mundo. Un doctor estará operando a corazón abierto en la sala, en el quirófano, y ese doctor es cristiano. En el momento del rapto desaparecerá en plena operación y ahí se quedará el bisturí, se quedará, y los que estén en la sala con él no sabrán qué ha ocurrido. Y así todo lo demás. El mundo se volverá un caos. Controladores aéreos desapareciendo, operarios en maquinaria pesada desapareciendo, conductores de trenes desapareciendo, personal sanitario desapareciendo, policías desapareciendo. El mundo será un caos. Nunca antes la humanidad ha vivido nada parecido. Los que queden en el mundo quedarán en un completo shock, quedarán traumatizados, quedarán compungidos, quedarán realmente preguntándose ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde se fueron todas estas personas? Quedarán realmente, seguro que habrá suicidios en masa a partir de ese instante, porque es algo propio del ser humano. Ante la desesperación, ahora con el COVID-19, las estadísticas de suicidios se han incrementado una barbaridad. Ante estas situaciones así, mucha gente reacciona de esa forma, suicidándose. La economía global se derrumbará totalmente. Habrá saqueos, la gente se volverá loca, asaltarán los comercios buscando aprovisionarse de víveres. La maldad del hombre se manifestará en ese momento. Los violentos aprovecharán para hacer sus fechorías, para cometer abusos, para hacer todo tipo de maldades. La policía estará totalmente desordenada, los ejércitos estarán totalmente descontrolados, porque aún los propios soldados, los propios policías estarán preocupados por haber perdido a seres queridos en el arrebatamiento. Ellos mismos serán víctimas de toda esa situación. La Biblia será un caos absoluto, total. ¿Qué quiere decir eso? Que se está preparando el panorama mundial para que un hombre tome el control del mundo, un hombre con mucho carisma, un hombre aparentemente poderoso, un hombre que va a dar un nuevo enfoque a la religión, a la fe, al gobierno mundial, con una influencia tremenda sobre las personas. De pronto el anticristo, la bestia, va a tener los últimos ingredientes que necesitaba para que el mundo le reconozca como su Salvador. Pero muchos de los que se queden aquí, muchas de esas personas que de pronto un día abran sus ojos y vean y sean conscientes de lo que está ocurriendo, ¿qué crees que pensarán? Está pasando lo que me dijo Juan Vázquez, está ocurriendo lo que Juan Bermudo me dijo, está pasando lo que me explicó José María, está pasando lo que me dijeron, que tenía que creer en Cristo para irme con Cristo a los cielos cuando Él viniera a buscar su iglesia. Me advirtieron que tenía que creer, porque es muy obvio que la pregunta será, ¿quiénes han desaparecido? Bueno, pues los que nos conocen y nos han escuchado predicar van a saber quiénes hemos desaparecido. Van a desaparecer todos los niños pequeños a partir de cierta edad para abajo, todos los inocentes. Todos aquellos que dijimos, todo lo que dijimos va a ocurrir. Por eso muchos van a creer en ese tiempo. Muchos van a creer en ese tiempo. José Luis pregunta una pregunta interesante. Dice, ¿la Biblia aún tendrá el mismo valor? Claro que sí.
para los que queden en el mundo y crean, la Biblia va a ser la lámpara en su camino como lo es para nosotros. Porque, entre otras cosas, la Biblia les va a mostrar el camino. La Biblia se va a convertir en la única guía para muchas personas porque de pronto la iglesia se habrá ido. No habrá maestros bíblicos, no habrá pastores, no habrá gente para instruirles. Las mismas personas van a ser los que van a buscar dónde hay una Biblia, dónde se reunían estos cristianos, ahí seguro que hay material. Van a tener mucho material en Internet. Esta misma predicación estará en Internet. Entonces, algunos de los que queden de pronto se acordarán que había por ahí un grupo de locos que estaban estudiando todos los días Apocalipsis, y algunos se acordarán de eso y buscarán, vamos a ver, busca en YouTube, busca en Facebook, a ver dónde están esos que estudiaban tanto Apocalipsis. Sí, porque yo un día escuché que estaban hablando de esto, lo que está pasando ahora. Tendrán todo esto, van a tener un montón de material a su alcance para poder llegar al conocimiento necesario que les lleve a la salvación en Cristo. Va a ser un tiempo que va a ocurrir todo muy rápido. Estamos hablando que la gran tribulación son unos 7 años. Entonces estos acontecimientos, después del rapto, el arrebatamiento, en poco tiempo comienza la gran tribulación, cuando el anticristo se hace con el control del mundo. Entonces son acontecimientos que se atropellan unos a otros. Esto va rápido, rápido, rápido. Pero muchas personas van a creer. La Biblia tiene el mismo valor. Cristo dijo que su palabra no pasa. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Nunca pasa de moda. Siempre tiene el valor. Al preguntar José Luis, ¿habrá más oportunidades de ser salvos en esos días? No es que haya más oportunidades, la oportunidad es la misma siempre. Solo que ante la catástrofe, ante los eventos así cataclísmicos y la mortandad y todo, de pronto muchas personas se plantean cosas que no se plantean cuando todo va bien. Cuando ocurren tragedias, cuando la muerte es tan evidente, cuando de pronto el ser humano se da cuenta que no valía la pena afanarse tanto para hacer tesoros en este mundo porque los tesoros se esfuman en un instante, cuando además ha ocurrido algo que se había anunciado, que es la desaparición de millones y millones de personas porque Cristo ha venido a buscarlas, cuando todo eso ocurra, sin duda no es que haya más oportunidad, sin duda muchas personas se van a volver a creer, porque las circunstancias las van a llevar a eso. Entonces, aquí en Apocalipsis veremos esas multitudes que van a creer en Cristo, y van a creer de verdad, van a estar dispuestos a morir por Cristo, porque van a morir millones como mártires, en manos de la bestia y sus ejércitos. Entonces, recuerda, 2 clases de juicio. Uno es juicio mezclado con gracia. Es toda esa primera parte, la gran tribulación, donde van a venir los juicios de Dios sobre el mundo y el reino de la bestia, pero va a ser tiempo de salvación. Cualquiera que crea va a ser salvo. Va a haber un proceso en ese tiempo. El proceso que todo ser humano tendrá que decidir en ese tiempo es a quién va a servir y a quién va a adorar y en quién va a creer. Porque la bestia va a instaurar una única religión mundial. O sea, hablamos de la globalización en todos los sentidos. Gobierno único mundial, religión única mundial, etc. Entonces, la bestia va a instar a la humanidad a que crean en su religión. Él mismo se va a mostrar como un Mesías, como un Salvador del mundo. Eso es lo que es Anticristo. Se va a instituir una religión. Él va a tener su falso profeta y va a tener su Dios, el dragón, Satanás mismo. Se van a levantar imágenes para que la humanidad les adore. Y la humanidad van a tener que aceptar las normas, las marcas que la bestia declara. El 666. El 666 no es simplemente un número, es un mecanismo, es un sistema. Ahora mismo, fíjate que cómo en pocos años eso ya es perfectamente comprensible. Hace años atrás la gente no entendía cómo
¿Cómo es que no se podrá comprar ni vender si no tienes la marca de la bestia? Pues muchos se la falsificarán la marca o se comprará en el mercado clandestino, pero hoy en día lo entendemos perfectamente. Mira, ahora se está hablando de la vacuna del COVID, ¿verdad? Y las autoridades se encuentran con un problema, que es que no todo el mundo está dispuesto a vacunarse. Claro, hay muchas incógnitas. Son vacunas que se han desarrollado contra reloj. No se ha tomado el tiempo necesario para que esas vacunas sean fiables. Según los expertos, para que una vacuna sea fiable, sea efectiva, se necesita un periodo mínimo de 6 meses, mínimo, desde el comienzo de hacer las pruebas. Aquí casi que es vacunar, y vacunar ya es probar a ver qué pasa. Eso es lo que estamos viendo, porque las vacunas están empezando a salir. ¿Dónde están los 6 meses para probar si funcionan? No hay tiempo. Los gobiernos quieren que ya se vacune la gente. Entonces hay mucha incertidumbre. De ahí que las autoridades dicen que cuidado, porque la vacuna no es la garantía para que ya podamos vivir como queramos. No, será necesario esperar un tiempo prudencial para ver qué pasa con la vacuna. O sea, que ni ellos mismos saben. De pronto escuchamos que hay mutaciones del virus. Ahora en Gran Bretaña, en el Reino Unido, hay una variante del COVID-19. La pregunta es, quizás las vacunas que ahora se están sacando no sean efectivas para las variantes. Entonces, ¿qué? Habrá que volver a investigar sobre una nueva vacuna. ¿Qué pasará? Hay mucha confusión. Entonces, se habla de efectos secundarios. Algunos que se vacunaron están manifestando efectos secundarios. En el Reino Unido ha habido 4 casos de parálisis facial a consecuencia de haberse vacunado. En otros sitios han ocurrido otras cosas. Claro, la gente tiene miedo al COVID, pero también tienen miedo a la incertidumbre de saber, ¿y la vacuna? Por eso un gran porcentaje dicen que no se quieren vacunar. Y claro, el gobierno se ha planteado, ¿qué hacemos? Los obligamos, pero han dicho, no es viable. Hay algún país por ahí que dice, sí, nosotros les vamos a obligar, pero hay otros muchos países que dicen, no podemos obligar a la gente a vacunarse. Va contra todo principio y, entre otras cosas, ni siquiera hay medios suficientes para someter a la gente a eso. ¿Qué tiene que hacer la policía? Ir casa por casa, arrestar a los ciudadanos, llevárselos a la fuerza a un hospital y que los vacunen. No es viable. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros mecanismos. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya se está planteando. Bueno, pues si el que no se quiera vacunar, simplemente habrá un registro digital para los que se han vacunado. El que no se haya vacunado no estará registrado digitalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que puede tener menos privilegios o obligaciones extras. Una de las cosas que se han insinuado, si tú no te quieres vacunar y te contagias de COVID-19, si quieres asistencia sanitaria tendrás que pagar tú todos los gastos. ¿Ah? Se siente. No has querido. ¿Entiendes? Ahora nos pueden controlar absolutamente dónde vives, por dónde te mueves, qué compras y qué dejas de comprar. El mundo digital lo sabe todo de nosotros. ¿O no te has dado cuenta todavía de eso? Que en tu perfil de Facebook, que en tu navegador de internet del ordenador, que en tu teléfono móvil, la publicidad que te llega son las cosas que a ti te interesan. Es publicidad de cosas que tienen que ver con la edad que tienes, cosas que algún día tú te has parado a mirar aunque haya sido 5 segundos. Nos tienen totalmente controlados. Entonces el sistema de la bestia es controlar al mundo para que no haya nadie que no le rinda a él todo el homenaje, la adoración y la gloria. Y los que se resistan a eso simplemente serán declarados enemigos del nuevo orden mundial y tendrán que ser eliminados por una buena causa, para evitar males mayores. Entonces, simplemente en ese tiempo millones creerán, pero millones serán martirizados. Según Apocalipsis lo veremos, serán decapitados. Entonces, hermanos, estamos a las puertas de todo eso. Todos los ingredientes ya están ahí, ya han encajado. 2 clases de juicio. Recuerda, la primera parte, juicio mezclado con gracia. Muchos creerán,
muchos morirán por haber creído. Pero habrá un momento en el que todos habrán escogido. Los que decidieron tener la marca de la bestia, aceptar las condiciones de la bestia, con lo que eso implica, la adoración a Satanás, el reconocimiento de Satanás, de la bestia y del falso profeta como la única religión y el único Dios verdadero, habrán sido digitalizados, marcados, tendrán la identificación como ciudadanos del reino de Satanás. No le van a llamar así, le llamarán de otra forma. Y todos habrán escogido, los que escogieron creer en Dios, habrán sido sellados con el sello de Dios en sus frentes. Muchos morirán, pero ya sabes lo que pasará. Cuando mueran, ¿qué ocurre? Se van a la presencia de Cristo. Entonces el mundo quedará fraccionado en dos. En un momento ya todos habrán decidido, todos. Por lo tanto, se cerrará la puerta del arca. ¿Recuerdas que utilizábamos esa metáfora del Antiguo Testamento? El arca, Dios cerró la puerta, ya no hubo más oportunidad de salvación. Habrá un momento en la gran tribulación que todos habrán escogido y Dios dirá, hasta aquí. Y ya no habrá más salvación en el mundo. Entonces el juicio seguirá cayendo, pero ahora será derramamiento de ira sin mezcla, juicio puro, juicio purificador. Ya no habrá más oportunidad de salvación. La Biblia dice que nadie será salvo alrededor de la tierra. La tierra sí será purificada. La tierra fue maldecida por causa del pecado y ahora tiene que ser purificada con fuego, tiene que ser limpia de todo lo que ocurrió. Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero llegará un momento en el que las personas ya no van a creer nadie. Dos clases de juicio. Al principio, juicio mezclado con gracia. Segunda parte, pura ira de Dios, sin mezcla, juicio puro, donde todo el juicio de Dios vendrá ya a buscar la destrucción de todo lo que no pudo ser redimido, porque a la eternidad no puede entrar nada malo, y la restauración de todo aquello que pudo ser redimido ya está en marcha. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que todo esto está muy cercano en el tiempo. Ya no podemos pensar, bueno, quizás falten 100 años, 200 años, quizás falte... Solo tienes que ver a la velocidad que va todo. Como antes os decía, lo que hoy estamos usando, lo que hoy experimentamos, la tecnología que hoy tenemos, el año que viene está obsoleto. Esto va a una velocidad impresionante. Y estamos ahí en un límite de un gran salto. Porque cuando se produzcan cambios fundamentales, como por ejemplo en el tema informático, en el tema de la computación, hay un montón de industrias, de gobiernos, de sabios trabajando frenéticamente para dominar el tema de la física cuántica y de la informática cuántica. Cuando ese pequeño paso que ya les falta, porque se han hecho avances sorprendentes, cuando se dé ese pequeño paso que falte, el mundo ya no será como ahora lo conocemos. Para que te hagas una idea, según los expertos, un ordenador cuántico tendrá más capacidad de procesamiento, de memoria, etcétera, que la suma de todos los ordenadores que hay ahora mismo sobre el planeta. Un solo ordenador cuántico. Es fácil entender que los gobiernos están tan interesados en esa tecnología y se están invirtiendo recursos insospechados porque todo queda como muy en secreto. Pero eso está ocurriendo. Son tiempos muy peligrosos. La Biblia lo decía, vendrán tiempos peligrosos y sin duda estos tiempos son peligrosos. Por eso, mi hermano, tenemos que estar preparados. Y no dejes de predicar, porque lo que estamos sembrando, quizás no veamos el fruto nosotros en esta tierra, pero lo veremos desde los cielos. Lo veremos en esos eventos en los que estaremos participando. Y es muy posible que no falte mucho tiempo para eso. Queridos, lo vamos a dejar aquí hoy.
hemos llegado al final de un día más, de otro estudio bíblico. Pienso que nos queda mucho que ver en este mismo versículo que hemos leído en el 5. Hablaremos un poquito más de los 7 espíritus de Dios que ahí se menciona y seguiremos pasito a pasito avanzando. No sé si vamos a terminar antes de que Cristo venga con Apocalipsis. Estamos solo en el capítulo 4, pero bueno, todo está en sus manos. Nos despedimos. Un fuerte abrazo, que descanséis, que terminéis de pasar este lunes lo mejor posible. Mañana martes estaremos desde el local de reuniones, calle Candela 19, Valls, Tarragona, para los que puedan venir físicamente, a las 7:30. Después de cantar unas alabanzas y eso, entraremos al estudio y se retransmitirá en directo, como siempre, a las 8, también por acá, por Facebook. Y seguiremos profundizando. Así que un fuerte abrazo para todos, os amo con el amor de Cristo, y si Dios nos lo permite, mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana, si Dios quiere.